noches. Como parte de mi columna en Enfoque de Derecho, ustedes saben que me gustaría conversar con ustedes constantemente sobre algunas materias de derecho comparado con análisis económico del derecho, y justamente ese es el motivo principal que inspira el nombre de la columna, que es The Imitation Game, ¿no? O sea, este juego de la imitación. Y como mencioné en alguna columna anterior, normalmente la imitación, la copia, es una manera muy sencilla de aprender y desarrollarnos. Tiene un sentido, por tanto, económico bastante sencillo, bastante lógico. No hay que crear o recrear la rueda para poder saber que esta funciona de determinada manera. Esto, si lo traducimos en términos jurídicos, bueno, nos va a explicar en gran medida por qué constantemente el legislador peruano se inspira en legislaciones extranjeras, por qué el operador jurídico nacional, como puede ser un abogado, trata de trasplantar, copiar modelos de contratos anglosajones hacia la aplicación del derecho peruano. Pero en todos estos casos el problema fundamental es justamente el del contexto y sobre todo el no tomar en consideración las verdaderas raíces de la institución. Justamente tomando en cuenta todos estos factores que ya fueron expuestos en videos anteriores o en columnas escritas, hoy quiero poner solamente un ejemplo muy sencillo de cómo este desconocimiento de factores contextuales de hecho nos está generando algún nivel de inconveniente en el campo aplicativo. Voy a hablar de algo tonto, podríamos decirlo así, que es el tema de las penalidades, o la cláusula penal como la llamamos en nuestro país. La cláusula penal, ustedes saben, es un mecanismo de preliquidación de daños que tiene por propósito no solamente abaratar los costos de cara a un eventual incumplimiento y de esa manera facilitar la posición del acreedor en dicho juicio, pero también tiene propósitos adicionales, que son justamente el incentivar la conducta adecuada del deudor de manera tal que tienda a incumplir en la menor cantidad de ocasiones. Pero también tiene como propósito sancionar, reprimir la conducta del deudor incumplidor. O sea, vale decir, la cláusula penal en el Perú tiene y cumple funciones disímiles, paralelas, que son importantes a tomar en consideración. El problema que se genera es que nosotros pensamos que así como la cláusula penal en el Perú cumple estas funciones disímiles, pues también debe ser y debe suceder igual en otros sistemas. Y eso es un error. Por ejemplo, si hablamos del sistema anglosajón, cuando se refiere a lo que sería una traducción literal del inglés o del castellano hacia el inglés como penalty clause, lo que no se toma en cuenta muchas veces es que las penalty clause son actos que están reprimidos por el sistema jurídico anglosajón y en particular el estadounidense. En el sistema estadounidense no se protegen las penalty clause. Lo que se protege son las liquidated damages, o, como se podría traducir, daños o reparación preliquidada. Eso sí es amparado. ¿Y por qué este tema podría generarnos un nivel de inconveniente? Porque justamente estaría extrayendo dentro de las funciones típicas de esta preliquidación de daños la función de sanción, que es propia de la cláusula penal en el sistema jurídico peruano. Hasta ahí es un dato sumamente importante. En el Perú podríamos tolerar como cláusula penal montos que son manifiestamente excesivos para un jurista o para un operador jurídico estadounidense. Ojo, no estoy refiriéndonos a la cláusula abusiva o excesiva de penalidad de acuerdo al derecho peruano. Me estoy refiriendo que para el operador jurídico estadounidense un monto de penalidad que en el Perú podría ser considerado válido y tolerable, para él no lo sería. ¿Y por qué este dato puede ser tan importante? A nosotros como abogados nos piden muchas veces que traslademos o informemos al juez o al operador, al agente económico estadounidense que va a actuar en el Perú sobre las posibles regulaciones que podrían impactar en su trabajo. Y entre ellas nos preguntan si existen penalties que son amparadas por el derecho jurídico peruano. Cuando uno no conoce este factor de trasplante de figuras y la lógica que subyace, podría decir penalties, cláusula penal, la cláusula penal es permitida en el derecho peruano y no hay ningún problema. Entonces, obviamente el mensaje que le hemos dado al cliente anglosajón, y en particular al estadounidense, es de que las cláusulas con montos abusivos son permitidas, cuando lo que él te está preguntando no es sobre montos elevados, te está preguntando por la sanción de invalidez de un monto que sea muy elevado. Y la respuesta es que frente a eso el derecho peruano sí tiene una respuesta, que no es la respuesta de la licitud, es la respuesta de la reducción de la cláusula penal abusiva. Solamente por no conocer un tema, ya no diré terminológico, sino de contexto, de situación jurídica, de país,
es que se está generando problemas. Yo lo estoy mencionando esto porque de hecho en los últimos años he recibido informes por parte en el estudio o los estudios de los cuales he formado parte, y justamente el inconveniente no se llegaba a detectar y que debía ser corregido de cara a la mejor absolución de la consulta al cliente. Si esto ha pasado en el Perú para dar información al jurista o al académico o al agente económico estadounidense, imagínense qué está pasando cuando nosotros estamos tratando de trasladar a nuestro país modelos estadounidenses, sobre los cuales ni siquiera estamos haciendo la consulta pertinente al experto del país en cuestión. Quiero dejarles este mensaje, y es sobre la base de esta primera gran idea que vamos a desarrollar próximas columnas y próximos videos para ir comentando cómo estos problemas se están suscitando en nuestro país y cómo nosotros, como académicos y abogados, tenemos la responsabilidad de corregir. Muchas gracias.